Estamos escuchando a Gardel. Y hablando de Gardel, estamos recibiendo a Juan Raúl. Buen día y bienvenido, Juan. Bueno, tú sabes que tú lo decís en chiste, pero algo de razón tenés. ¿En qué? A ver. Bueno, ¿por qué te acordaste de Gardel hoy? No, bueno, hoy estamos escuchando a Gardel a 85 años de su muerte. Y bueno, ¿y qué día murió Gardel? ¿El día de San Juan? Claro, es que hoy lo que pasa es que vos no escuchás este programa. Hoy más temprano hablamos de San Juan y ya un oyente deseó feliz día a Juan, mi hijo, a todos los Juanes. Y feliz día a Juan Raúl, que en un rato va a estar con nosotros. Así que, feliz día, amigo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Lamentablemente, aunque la temperatura lo amerita, no va a haber fogata como cuando era chico. A mí me festejaban mi cumpleaños en San Juan, porque yo cumplo en enero, entonces los compañeros de clase en enero estábamos dispersos. Entonces, claro. Acá no sé, en España sí, acá no se usa mucho festejar el santo, pero bueno, a mí me festejaban siempre el cumpleaños el día de San Juan. Bueno, Ale, hay una noticia sobre una decisión del gobierno uruguayo respecto a la política internacional que ha generado discusión, debate. Yo preferiría mirarla desde otro ángulo. Me refiero a la decisión del gobierno uruguayo de votar la propuesta del presidente Donald Trump de un candidato ciudadano norteamericano para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, y bueno, un integrante importante de la coalición de gobierno, el doctor Julio María Sanguinetti, pocos días después firma, junto al presidente Ricardo Lagos, al presidente Santos, no sé de quién me estoy olvidando, Fernando Enrique Cardoso, varios presidentes latinoamericanos, expresidentes latinoamericanos, una carta exhortando a no votar al candidato que Uruguay apoya. Hay un ángulo interno, porque en la política exterior se han dado algunas de estas diferencias. Ayer el canciller Talvi dijo que él tenía otro candidato para embajador a Estados Unidos, pero que quería que el presidente eligiera entre los dos y ya eligió. También se había planteado algún tema sobre la postura de Talvi respecto a Venezuela. Bueno, en fin, han habido, Sergio, el senador Abreu dijo el otro día que Talvi le había ofrecido la embajada en Buenos Aires y que cuando contestó que sí finalmente ya se le habían ofrecido a otro candidato, a Carlos Enciso, un amigo por cierto. Bueno, pero entonces hay todo un ángulo de discusión interna del cual yo prefería apartarme y tratar de explicar un poco por qué es tan importante. ¿Por qué hay expresidentes, más allá de que en Uruguay genere un eco por esta, por qué hay expresidentes que se preocupan? Es decir, no se trata, los expresidentes de América Latina no se pronunciaron sobre la elección del secretario de la OEA, no creo que se pronuncien cuando eligen un presidente del Banco Mundial o del Fondo Monetario. ¿Por qué el Banco Interamericano de Desarrollo generó esta reacción? Yo sí creo, debo decirlo con total franqueza, pero es un tema discutible, que surge algo más que lo que dicen los expresidentes, que dicen que hay un acuerdo no escrito de que nunca sea alguien fuera de América Latina. Yo sí creo que el estatuto de la carta del Banco Interamericano de Desarrollo dice claramente que hay 3 clases de Estados miembros. Una son los receptores de préstamos, que son 22 países de América Latina y el Caribe, y que es entre ellos que hay que elegir el presidente. Ajá. Pero bueno, más allá de esa polémica que bueno, se librará dentro de la coalición o fuera, yo qué sé, yo trato de no meterme en ese tema y explicar algunas cosas de por qué el tema es importante y por qué es importante que no sea un norteamericano. En eso estoy de acuerdo con la postura de Sanguinetti. Es decir, más allá de que sea jurídicamente válido o no, ¿por qué no es conveniente? Todo el mundo asocia el Banco Interamericano de Desarrollo con un organismo multilateral más, pero es esencialmente diferente a los otros. Yo voy a tratar de explicarlo no solo breve, sino en un lenguaje lo más accesible. Si yo esto lo estudié cuando estudié Relaciones Internacionales, pero a ver si no caigo en el vicio economicista o tecnocrático.
Todos los organismos de crédito internacional multilaterales, es decir, cuyos miembros son gobiernos, son organismos que prestan a los estados. Es decir, el Fondo Monetario Internacional, si presta plata en Uruguay, se lo presta al gobierno uruguayo, y nada más que al gobierno uruguayo. Lo mismo ocurre con el Banco Mundial, y todos estos organismos fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial, a instancia del presidente Woodrow Wilson. Después de la Primera Guerra Mundial se hace el primer intento con la Liga de las Naciones, etcétera, y luego cristalizan ya en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué no se llevaron adelante las propuestas del presidente Wilson en 1919? Es que hay que recurrir a todos estos instrumentos ahora. Ahí nacen las Naciones Unidas, etcétera. Ahí nace la OEA también. Y en el seno de la propia OEA se crea el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, su bautismo fue en la sede de la OEA, digamos, llamémoslo así. Entiendo. Pero cuando llegó a la adolescencia se salió y hoy no tiene ningún vínculo formal ni jurídico con la OEA. Este nacimiento atípico y distinto del de otros organismos de financiación hace que tenga dos características especiales. Primero, funciona en cuanto a su normativa interna con los mismos criterios que un banco comercial. Es decir, para prestar exige o garantías reales o una evaluación del proyecto desde el punto de vista técnico que permita asumir su viabilidad y por lo tanto su capacidad de repago. Esta segunda característica, cuando evalúan el proyecto, demuestra también otra diferencia. El Fondo Monetario puede poner condiciones macroeconómicas cuando presta plata, como hizo con Argentina, pero después Argentina utiliza ese dinero, siguiendo esos lineamientos macroeconómicos, en lo que se le da la gana, es decir, va, llamemos en términos uruguayos, a rentas generales. El Banco Interamericano de Desarrollo presta a proyectos, a veces públicos, a veces PPP, proyectos público-privados, y a veces a empresas privadas. Acá en Uruguay, quizás el esfuerzo más grande del Banco Interamericano de Desarrollo fue en la década del 90, con pequeñas y medianas empresas. Hubo convenios con las intendencias departamentales del interior y de repente un apicultor recibía, y el que quedaba en deuda no era el gobierno uruguayo, era el apicultor. Es una característica muy especial que tiene el Banco Interamericano y que no tiene ningún otro organismo multilateral. Por esta razón, en primer lugar, desde el punto de vista jurídico, tiene un mecanismo distinto. Estados Unidos, por ejemplo, forma parte de Interamérica, no está en territorio americano, pero no es receptor, es otorgador de créditos. Por lo tanto, no es elegible a la presidencia, que es el tema que se discute. Ahora, más allá de lo jurídico, ¿por qué Fernando Enrique y compañía le dan esta importancia tan grande a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno, yo creo, Alejandro, que se debe a que estamos en plena crisis de la pandemia, y que la crisis de la pandemia saldremos lo antes que se pueda, Dios quiera que pronto, pero nadie duda que saldrán todas las economías, aún las de las grandes y fuertes economías de los países más poderosos, muy debilitadas, con índices de desempleo muy grandes, con los sectores más vulnerables de cada una de estas sociedades muy debilitados, los monotributistas, los pequeños y medianos empresarios, los artesanos, en fin. A esos sectores puede prestar plata el Banco Interamericano, no puede prestar plata el Fondo, no puede prestar plata el Banco Mundial, le puede prestar al Estado, al Uruguay, pero no a los sectores que van a salir menos beneficiados, de Uruguay, de Brasil, de Chile,
y de Colombia, que son los 4 países cuyos algunos expresidentes firmaron la carta. Ahora, la otra cosa importante es que el candidato norteamericano, más allá de lo jurídico, lo presenta Donald Trump, y Donald Trump está en este momento en plena campaña electoral y en una lucha que todos los días nos llegan ecos de la noticia por tratar de minimizar el efecto de la pandemia tanto en la economía americana como en la realidad mundial. Si fuera por Donald Trump ya estaban todos los aeropuertos, todas las aerolíneas, todo abierto, todo funcionando, sin distancia social. Acá en Uruguay ya tenemos la experiencia de apenas nos relajamos un poco, ¡pum!, sí, nos pegamos un susto. Entonces, creo que la preocupación es legítima. Ayer Donald Trump le dijo a la prensa, ya lo había dicho otras veces en ámbitos privados, pero ayer se lo dijo a la prensa en el briefing diario de la Casa Blanca, que el problema de la cantidad de resultados positivos de los test que se han hecho por el coronavirus en Estados Unidos tiene que dejar como lección que hay que hacer menos tests, porque si se hacen menos hisopados van a haber menos resultados negativos. Una cosa que uno acá se lo toma medio en broma, claro, pero lo dijo el presidente de Estados Unidos, y es ese presidente de Estados Unidos el que propone a que sería el primer presidente norteamericano del Banco Interamericano de Desarrollo. Y pregunto, pero sí, de verdad desde la pura especulación, desde la pura curiosidad especulativa, el candidato es Mauricio Clever Carone, que es un estadounidense de origen cubano. Es un hombre muy identificado con el bloqueo, es un hombre que fue muy crítico de las políticas de acercamiento, de cierta distensión protagonizadas por el expresidente Obama. Ese hombre, seguramente con su currículum, pero lo que también simbólicamente representa, ¿jugará un rol ese costado simbólico para ser sugerido como nuevo presidente del BID? Sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos ya casi que a fines de junio. Las elecciones en Estados Unidos son el segundo martes de noviembre. Ya estamos en plena campaña electoral. El presidente Trump vendió entradas para su primer acto en un estadio cerrado y fueron menos de la cuarta parte de los que habían comprado entradas. Él esperaba un estadio repleto y había muy poquita gente. Creo que es la primera vez que pasa en la historia de Estados Unidos. Entonces él está apelando a esa franja de electorado, reviviendo la Guerra Fría. Ahora todo esto coincide con algunas cosas que traen la Guerra Fría al tapete. Aunque parezca mentira, los tratados de no proliferación de armamento nuclear entre Estados Unidos y Rusia son los últimos que se firmó entre el presidente Carter y el entonces presidente de la Unión, cuando todavía existía la Unión Soviética, Reagan y Gorbachev. Entonces todavía, y ahora tendrán que negociar Trump y Putin para ver si el mundo sigue viviendo el más importante de los tratados de no proliferación de armas nucleares. Entonces la Guerra Fría está en el tapete, es la política de Trump, es el estilo de Trump, tiene un candidato muy establishment que lo enfrenta, él está apelando a un electorado contestatario, asistémico, etcétera. No parecería, desde mi punto de vista, prudente recurrir a un candidato propuesto de él y seguramente no pensando ni en el futuro del Banco Interamericano de Desarrollo ni en el rol que tiene. Yo te diría que está en una única posición el BID, que es jugar en un momento tan determinante
para América Latina y su futuro, como va a ser la salida de la pandemia. Los presidentes del BID siempre han sido no solamente latinoamericanos, sino latinoamericanos que han generado un gran consenso en sus respectivos países y muy conocidos en toda América Latina. El primero fue Felipe Herrera, el segundo fue Ortiz Mena, perdón, que se me ha ido el nombre, Ortiz Mena de México. Luego vino un compatriota nuestro, Enrique Iglesias, y sucesivamente han sido latinoamericanos, pero latinoamericanos poco polémicos y que gozaban de la unanimidad del apoyo de sus respectivos países. Bueno, sí. En este caso Donald Trump está, vamos a ver cómo llega, de repente gana, pero está varios puntos atrás del candidato demócrata, y el Partido Demócrata ya se ha pronunciado en contra de la candidatura por las dos razones que hemos manifestado: que sea un ciudadano americano y que además no tiene una postura de respaldo y de apoyo a los sectores más vulnerables en estos momentos de crisis. Y en este contexto, y a propósito de cómo arrancábamos, aludiendo a la carta que firmaron Fernando Enrique, Santos, Ricardo Zedillo, Lagos y el propio Sanguinetti, integrante del actual gobierno, ¿no es cierto?, señalando que esto además rompe con una norma no escrita, y leo textual: ruptura de norma no escrita pero respetada desde su origen, por el cual el BID tendría su sede en Washington, pero a cambio siempre estaría conducido por un latinoamericano. Ese fue el espíritu del compromiso del propio presidente Eisenhower. En este contexto, ¿tú crees que pueda haber una marcha atrás? Yo espero que sí, porque, repito, los presidentes latinoamericanos que han ocupado el cargo han gozado de un enorme consenso entre sus respectivos países, y no es el caso. Ayer, peloteando ideas para este programa, tú mismo me señalabas un editorial del Financial Times. Nadie va a creer que el Financial Times de Nueva York es un periódico del marxismo internacional, ni que es pro Maduro, ni que es de izquierda o progresista, y sin embargo se ampara en estos criterios para decir no sería conveniente ni para la imagen de Estados Unidos ante la nueva normalidad internacional que se avecina, ni para los pueblos que necesitan de esta ayuda, el triunfo del candidato americano. En el caso de Uruguay es una decisión compleja. Yo no sé si el doctor Sanguinetti, firmando la carta, va a plantear el tema internamente o no, pero en el caso de Uruguay se agrega que el candidato con más chances de origen latinoamericano es un argentino. Argentina es un país históricamente muy vinculado al Uruguay, y Uruguay a la Argentina, de ahí nacimos, de ahí venimos, pero además somos socios del Mercosur. Hay una visión desde la Argentina de que Uruguay dentro del Mercosur inclina mucho la balanza para el lado de Bolsonaro y no para el lado argentino. Entonces creo que para Uruguay tiene, además del problema internacional, además del problema financiero y económico, y tiene también una pequeña connotación regional que va a tener en cuenta. Yo espero que no prospere la candidatura, y no sé si la resolución de Uruguay de acompañarla es definitiva. Bien. Bueno, Juan, muchas gracias, y otra vez, feliz Día de San Juan. Bueno, muchas gracias. Me voy a acordar el Día de San Alejandro. Un abrazo grande. Que no tengo idea cuándo es. Bueno, te mando un abrazo fuerte. Un abrazo. Señores, Juan Raúl Ferreira nos ayudó a poner la mañana en camino.